Hola, un placer daros la bienvenida a este videopodcast en el que vamos a hablar de la recaída. De la recaída, ese momento en el que vuelves a fumar una vez que ya lo habías dejado. Y es que hay muchas personas que necesitamos quizá más de una oportunidad para dejar el tabaco, para lograr nuestro objetivo. Hoy, en este videopodcast, hablaremos de este tema. Un videopodcast que está integrado en la iniciativa Objetivo, un mundo sin tabaco. Mi nombre es Teresa Terrén y hoy me acompaña Carmen Chato y ambas tendremos después la oportunidad de hablar con nuestras invitadas sobre la recaída. ¿A que sí, Carmen? Sí, Teresa. De hecho, hoy vamos a hablar con dos personas que nos van a dar mucha información práctica sobre cómo prevenir esas recaídas. La recaída a la hora de fumar puede ser un momento muy frustrante, pero hay que entenderlo como parte del proceso. Por eso hay que verlo como una forma más, un paso más para alcanzar nuestro objetivo. Así que ahora vamos a dar paso a la cabecera y luego profundizamos. Ya estamos de vuelta, Teresa, y me gustaría retomar con un tema que has apuntado. El tabaquismo, fumar, generalmente se considera un hábito, pero también es una adicción. Y a muchas personas les cuesta dejar de fumar de una manera independiente por ellas mismas. Es importante contar con ese apoyo y esa guía profesional de sanitarios y de sanitarias que nos puedan ayudar en ese proceso tan complejo. ¿Qué razón tienes? Porque sí, el tabaquismo al final es una adicción y no solo física por todo lo que viene derivado de la nicotina, sino también una adicción emocional y social. Todo lo que es la parte conductual forma parte importante a la hora de dejar de fumar. Hay que realizar cambios, hay que tomar decisiones y hay que dejar acompañarse, asesorarse por personas profesionales que saben de esto y que nos pueden dar las pautas que se ajusten a cada persona. Profesionales como las que hoy nos acompañan, que es un placer además presentaros. Por un lado os presento a Blanca Benito Fernández. Ella es psicóloga, máster en tabaquismo y especialista en educación para la salud. Además es técnica del Plan de Prevención y Control del Tabaquismo de Cantabria. Bienvenida, Blanca. Hola Teresa, hola Carmen. Estoy súper contenta de estar aquí con vosotras y de compartir el espacio con Raquel. Raquel, que también te voy a presentar como corresponde. Sí. Raquel García García, ella es enfermera, es especialista en tabaquismo y responsable de la unidad de tabaquismo de Oviedo. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos hoy, por ayudarnos a saber mejor cómo afrontar un momento de la recaída. Pues, ¿cómo estáis? ¿Con ganas? Muchísimas. Muchas ganas, a tope. No se nos ocurre un sitio mejor donde estar y estar, pues mira qué equipo estamos aquí. Mejor acompañadas imposible. Imposible. Pues nada, bienvenidas Blanca y Raquel, y bueno, hoy queríamos hablar de un tema que son las recaídas. En ocasiones consideramos una caída puntual o lo diferenciamos de esa recaída real. No sé si podemos establecer algunas diferencias, si es importante a la hora de ser un fumador que quiere dejar de tener ese hábito, esa adicción. ¿Cómo lo podemos enfocar? Pues la diferencia es importante. No tiene nada que ver una caída puntual con una recaída. De hecho, quizás hasta podemos cambiarle el nombre. A la caída puntual le podemos llamar desliz, un tropezón. No tiene nada que ver un desliz con una caída. La caída es más drástica. Un desliz, un tropezón, es un consumo puntual que pueden ser unas caladas o a veces unos cigarrillos o quizá incluso una noche de consumo. Pueden ser 10 cigarros. Una caída, un desliz, pueden ser 10 cigarrillos. Dentro de un intento para dejar de fumar, una persona que tiene un desliz continúa en el intento. Cuando decimos que alguien ha recaído, es alguien que vuelve al consumo, a los pensamientos, a los comportamientos, incluso a los razonamientos. Recaer es algo que habitualmente requiere un parón en el proceso de dejar de fumar. Entonces, esa diferencia entre caída y recaída es importante. Y lo que hace que pasemos de una caída a una recaída es el afrontamiento, es lo que pensemos después de esa caída,
Nosotros lo comparamos muchas veces cuando cuando ayudamos a las personas a dejar de fumar con comernos un pastel o un helado cuando tú estás controlando un poquito la alimentación, que es una comparación que todo el mundo comprende, porque igual no todo el mundo ha fumado, pero casi todo el mundo en algún momento ha intentado controlar lo que come, ¿no? Entonces, tú estás una tarde y decides, me voy a comer un helado. Entonces, una vez que te has comido el helado, hay personas que después del helado dicen, bueno, me he comido un helado, esta noche voy a cenar un poquito más ligero, voy a ir caminando hasta casa en lugar de coger el autobús y mañana continúo en este orden alimenticio. Y por otro lado, esa sería la persona del desliz. Por otro lado, tenemos a aquella persona que se come un helado y cuando llega a casa dice, como ya hemos liado, pues hoy vamos a cenar pizza, porque ya qué más da, ¿no? Y mañana cuando me levanto digo, jo, es que ayer ya no lo hice, pues... Añadido, por supuesto, el componente que tú comentabas, o sea, que esto es una adicción. O sea, igual es una explicación un poco simple la que he hecho, pero nos ayuda a comprender la diferencia entre el afrontamiento de una caída para llegar a una recaída, ¿no? O lo que es una caída y no continúe en el intento. Bueno, dices un ejemplo sencillo, pero yo creo que muchas veces los ejemplos sencillos, los que podemos ubicar en nuestro día a día, es lo que también nos da pautas para entender y comprender de qué estamos hablando ante una caída o una recaída, como bien has dicho. Antes de que nos expliquéis posibles estrategias, sí que es verdad que hay un desencadenante, ¿no?, para ese momento de caída o de recaída. Entonces te lo quería preguntar, o te lo queríamos preguntar, Raquel. ¿Hay unos desencadenantes más comunes entre todos? ¿Tenemos que estar alerta cuando a lo mejor estamos en un momento más vulnerable de nuestras vidas? ¿O un desencadenante puede ser algo que transcurra en un día cotidiano? Pues mira, todo lo que apuntas. Y si seguimos poniendo ejemplos sencillos, ¿qué os parece si hablamos de dejar de fumar como una carrera de fondo? ¿Cómo lo veis? Bien. Vamos a pensar que esa persona que deja de fumar no es un velocista, es alguien que se va a enfrentar a muchos kilómetros. Por tanto, ¿qué vamos a necesitar? Llevar un buen plan de entrenamiento, un buen entrenador, alguien que te acompañe. Hablabais en el inicio de esta presentación la importancia de pedir ayuda profesional. Y además vamos a pedirle a esa persona que sea resistente. Porque ¿qué pasa cuando alguien deja de fumar? Que estás súper motivado al principio, pero todos sabemos y conocemos que la motivación es fluctuante. Por tanto, vamos a necesitar una dosis de esfuerzo extra. Los desencadenantes que pueden propiciar una recaída son muchos. Si queréis podemos comentar algunos. Inicialmente, al principio, ¿qué es lo que pasa de manera muy habitual? Que en poco tiempo crees que tienes la situación controlada. Llevas 2 semanas sin fumar y crees que puedes ir ya a una reunión, a tomarte copas o en un ambiente donde la gente vapea y fuma y que tú ya estás controladísimo. Tienes que llevarlo muy planificado. Aquí, además, hay una cosa que es súper importante, las fantasías de control. Las fantasías de control la tiene casi toda persona adicta y en el caso de los fumadores, vamos a explicarlo para que se entienda bien. Explícanos eso de fantasía de control. Ser un poco Don Quijote de la Mancha, es decir, ver castillos, ver gigantes donde hay castillos. Me explico, lo vais a entender perfectamente. Creo que como ya llevo 2 semanas, 1 mes o 8 meses o 5 años sin fumar, por una calada o por un consumo puntual no va a pasar nada. Esto es algo muy peligroso que tenemos que tener en cuenta y decirle siempre a las personas que dejan de fumar, ni una sola calada. Más desencadenantes, seguimos con más, ponemos más ejemplos. Un estado físico o emocional adverso, una situación laboral complicada. Que tengas mucha presión social. Lo de BBC, ¿sabéis lo que es, no? La presión que hay en bodas, bautizos y comuniones. Grandes recaídas se producen en las BBC. Incluso hasta los efectos adversos del tratamiento farmacológico. Ponte que tú tomas un tratamiento farmacológico que nadie, ningún personal sanitario, no hay un médico, una enfermera, que te haga un seguimiento y que tienes una serie de efectos secundarios. Por ejemplo, que no tomas de manera adecuada la vareniclina y que estás nauseoso las primeras semanas. Puede ser el abandono del tratamiento un motivo de recaída. O, por ejemplo, el insomnio que produce medicaciones como el bupropión, entre otros casos. Los motivos de recaída pueden ser múltiples y muy variados. Por eso es muy importante siempre tenerlo todo planificado, visualizar y hacer un traje a tu medida, es decir, ¿cuáles son mis situaciones de riesgo? Pues tengo que estar muy atento y tener estrategias que veremos a continuación de cómo abordarlo. Y voy a añadir las recaídas planificadas, porque hay personas que cuando van a dejar de fumar ya saben cuándo van a volver. Por ejemplo, mujeres embarazadas que están en el intento súper motivadas, quieren dejarlo por ellas, por su bebé, pero saben que cuando acabe la lactancia
tienen ahí una fecha fin del intento. Y las bodas. Yo me he encontrado muchas personas que dejan de fumar, pero tienen en el futuro un evento, he puesto de ejemplo la boda, pero a veces es una nochevieja, un fiestón en el que dicen, jo, es que ese día, yo creo que ese día es muy probable que dé unas caladas, porque voy a estar en un entorno fumador, porque probablemente voy a beber alcohol, y cuando bebemos alcohol el autocontrol lo tenemos ahí un poco dormido. Entonces, las recaídas planificadas también es algo que como profesionales siempre tenemos que estar ojo a visor. Estamos aprendiendo mucho recaídas planificadas, fíjate cómo es nuestra mente. Esto de ser un poco Quijotes también es algo para pensar y para hacernos, desde luego, reflexionar. Yo apuntaría también, si os parece, un motivo más de recaída, y puede ser el yo me lo merezco. Bien porque Premiarse, querida. nos premiamos, o bien porque a lo mejor estamos muy mal, pasando una crisis emocional, y decimos, wow, es que me merezco, ¿no?, un cigarro ahora sí. Entonces creo que también puede ser un motivo de recaída. Habláis que, claro, cuán grande o cuán largo es ese periodo más de riesgo, ¿no?, de volver a recaer, porque siempre pensamos que son los primeros días, lo que tú decías, las primeras semanas, bueno, pues estoy hecho un champion, ¿no? Puedo ahora continuar porque veo que voy a llegar a esa boda y solo va a ser un cigarrito. Bueno, pues tengo una cena con mi jefe y, oye, pues quiero estar distendida y que me vea, pues que, bueno, pues que puedo desempeñar bien también mi trabajo, ¿no? Y muchas veces empoderarme como mujer, que parece que a veces nos enseñaron un poco a tener un cigarro en las manos para tener que hacerlo. Por eso, en esas estrategias, pensando más a ese medio y largo plazo, ¿qué sería útil? Y hay algo importante que habéis hablado, ¿no? Si tuviéramos una profesional a nuestro lado, ¿qué papel jugaría si la tenemos entonces en cuenta? ¿Cuál sería esa estrategia más a medio o largo plazo y el papel que alguien como vosotras puede aportarnos en nuestro camino para dejar de fumar? Fíjate que el ir acompañado de alguien que sea experto en tabaquismo o que sepa un poco cómo manejar esto, duplica tus posibilidades de éxito. Duplica. Si además le añadimos un tratamiento farmacológico adecuado, cuatriplica tus posibilidades de éxito, ambas cosas juntas. Yo no quisiera obviar en esta nuestra conversación el decir que el tabaquismo según la Clasificación Internacional de Enfermedades, es un trastorno adictivo crónico y recidivante. Y tenemos que entrar aquí en recidivante o recurrente, porque de esto va nuestro podcast de hoy, de recaídas. Y yo se lo explico a mis pacientes así, a ver si os gusta. Yo les digo que tienen la enfermedad Koch en inglés. ¿Cómo es la palabra Koch en inglés? Car. Vale. A eso llegamos, Crónico, Raquel. para toda la vida. Adictivo, necesita una sustancia física y psicológicamente para estar bien cada día. Recidivante o recurrente, todos conocemos personas que necesitan 1, 2 o 100 intentos para dejar de fumar y forma parte de este proceso, lo contabais muy bien en la introducción. El acompañamiento profesional, además, un buen entrenador a tu lado es aquel que te va a ayudar a planificar a tu medida, al igual que en el mundo no hay dos personas iguales, no hay dos fumadores iguales, te va a ayudar a planificar cómo hacer las cosas bien. Es decir, anticiparte a esas situaciones que para ti, como dirían los argentinos, son riesgosas, llevarlas muy planificadas, no ir a ver qué pasa, sino a qué situación voy, con quién estoy, con quién me enfrento, quién fuma en estas situaciones. Luego hay otra serie de mecanismos que son muy interesantes cuando llegan las ganas puntuales de ganas de fumar, pues tener estrategias sobre todo de autocontrol, de relajación, respirar, no ser Don Quijote de la Mancha, no creer que por una calada no pasa nada. Y luego hay otra serie de circunstancias también en las que podemos ayudar a las personas planificando que si dejas de fumar es súper interesante también que añadas otra serie de hábitos saludables a tu vida. Aquellas personas que dejan de fumar y empiezan a hacer ejercicio físico y empiezan a comer rico, siempre les decimos que van a durar muchos y mejores años de vida, porque al final alcanzas un estado en el que dices, qué bien estoy, qué bien me encuentro. Y creo que es muy importante, y seguro que tú lo compartes conmigo, Blanca, el que las personas que dejan de fumar tienen que hacer su balanza y poner en la balanza cuánto me está compensando este gran esfuerzo que estoy haciendo. Y muchas veces uno de los motivos de recaída es pensar en todo lo que pierdes y no en lo bueno que ganas. No sé qué piensas, Sí, Blanca. en poner el foco en el sitio equivocado. Muchas veces tenemos que decirle a la persona que está dejando de fumar, a ver, ilumina la parte del camino que te interesa, porque muchas veces nos retroalimentamos con lo malo.
con lo que me está costando, con lo irritable que estoy. Yo a veces le digo a las personas, a ver, dile a tu familia que te tiene que aguantar. O sea, esto es una convalescencia. El síndrome de abstinencia, el periodo que pasas cuando estás dejando de fumar, es algo que podemos paliar con los fármacos, con las técnicas cognitivo-conductuales, pero también tienes todo el derecho a tener tus malos momentos y lo siento mucho, que tu entorno te ayude y te acompañe, igual que si estás cojo, te dan una muleta o te llevan el vaso de agua al sofá y no te obligan a ir al grifo por ello, ¿no? Y te dicen, no, es que es tu problema. Pues tenemos que también tener un poco de compasión con las personas que están dejando de fumar y apoyarlas. La compasión me recuerda un poco a la entrevista motivacional, que es un modelo que a nosotras nos gusta mucho y que compara al profesional con un guía de viaje. Entonces, en esto del tabaco, yo creo que es muy gráfico. El profesional, el experto en tabaquismo, es un guía de viaje que acompaña a la persona que está dejando de fumar, pues como lo hace un guía en unas vacaciones, que te sugiere los sitios a los que ir, que te hace una serie de recomendaciones, que te da un montón de información, pues desde el conocimiento. Muchas veces no utilizas esas recomendaciones, otras veces sí, pero es una persona que sabe, que no te obliga, que te recomienda, que te ayuda. Entonces, a mí me gusta verme como un guía de viaje. Y podemos apuntar otra cosa que nos gusta mucho a las dos. Yo creo que cuando llegan a nuestra consulta, nosotros les pedimos que traigan una mochila ficticia, donde van a ir metiendo la información, las estrategias y el plan adecuado para dejar de fumar. Esto también lo compartimos mucho tú y yo cuando hablamos, ¿no? La subida a la montaña. Exacto, llevar una mochila bien equipada. Nos estáis planteando varias estrategias, pero también el riesgo de recaer y pensar que estamos empezando de cero. ¿Qué mecanismos o también qué estrategias podemos emplear para no llegar a ese punto que nos impida retomar nuestra idea de dejar de fumar? Bueno, pues cuando alguien recae, lo primero que podemos hacer es parar y pensar. O sea, dejar de fumar es algo urgente y es algo importante. Y como toda cosa urgente e importante, yo diría que no hay que hacerla con prisa. Puede que esto parezca contradictorio, pero no lo es. O sea, requiere una planificación. Entonces, volviendo al modelo de la motivación, de la entrevista motivacional, yo como profesional, si tú has recaído, te voy a preguntar, ¿y qué quieres hacer ahora? Mucha gente, es verdad que un porcentaje muy elevado de personas necesitan un tiempo en ese consumo, es decir, bueno, estoy volviendo a fumar. Hay gente que recae y vuelve a fumar lo mismo que fumaba, otra gente empieza por fumar muy poquito y va subiendo y prefiere esperar. Vale, pues vamos a ir buscando, vamos a ir trabajando la motivación otra vez como lo hicimos la primera vez, pensando en los motivos, planificando cuándo es un buen momento. Es verdad que puede parecer que nunca es un buen momento para dejar de fumar, pero todos los días son el día perfecto para dejar de fumar. Entonces ahí es donde está el profesional, ¿no? Para ir dándote, pues eso, para ir echando en la balanza cositas hacia el lo voy a dejar, ¿no? Poner un día marcarte un día, ese día, el que será el que vas a dejar de fumar, pues cuando empiecen las vacaciones o cuando pasen las vacaciones. Tenemos personas de todo tipo, como decía antes Raquel, todos los fumadores, o sea, cada uno es diferente, como todas las personas somos diferentes. Y yo he conocido gente que se coge vacaciones porque quiere un día de absoluto ocio y gente que prefiere que sea un día de mucho estrés. Entonces, planifiquemos el intento como si fuera el primero. Por supuestísimo que alguien que ha tenido muchos intentos va a tener esa mochila llena de estrategias. Y se va a sorprender porque quizás algunas de las que le sirvieron en el pasado no le sirven ahora. O sea, es una característica que tienen las conductas adictivas, que cuando realizas un nuevo intento, no todo lo que te funcionó en el pasado te va a servir. Pero sí que es verdad que cuantas más estrategias tengas, más posibilidades tienes, ¿no? Entonces, si un fármaco te sirvió y quieres intentarlo con el mismo, perfecto. Que no te sirvió o que tienes la sensación de que no te sirvió, quizá no lo utilizaste bien, bueno, quizá tú estabas de otra manera, pues cambiamos, no pasa nada. Tenemos la suerte de tener un montón de herramientas posibles, ¿no? Y creo que es muy importante el restarle culpabilidad a la persona que recae. Total. La palabra fracaso sobre los hombros pesa un montón. Y yo siempre pienso que la vida está llena de oportunidades. Cuando uno va a una oposición, no te sale bien a la primera. Tus cosas diarias del día a día, del trabajo, no todos los días estás igual de inspirado. Y la vida, gracias a Dios, está llena de oportunidades. Es decir, al final yo creo que uno de los mensajes más importantes que podemos enviar desde aquí
es que cuando tú haces muchos intentos tenemos a un gran experto delante de nosotros. Y esto que apunta Blanca es importantísimo. Tienes un montón de información, estás ya en nivel experto. Y cuando dices que no todo funciona de la misma manera en el mismo momento, pensad cuando hacemos una receta de cocina. Lo tienes todo medido, lo tienes todo igual, a no ser que lo hagas en la Thermomix, que sale automático. Hay momentos en los que dices, pero ¿por qué no me ha subido hoy el bizcocho como otras veces? Pues porque tus circunstancias de vida en ese momento no son iguales, o tú en ese momento no eres la misma persona de hace 10 años. Y esto creo que es importantísimo, ¿eh? No culpabilizar, no llevamos la palabra fracaso sobre los hombros y nos convertimos en verdaderos expertos, que es el mensaje que creo que debemos de dar a las personas. Es decir, aprende de las experiencias del día a día. No es un fracaso, no es un fracaso, aunque es lógico que te enfades y que estés un poco frustrado. Eso tampoco pasa nada, ¿eh? No hay ningún problema por decir, ¡jo, qué faena! Porque pusiste mucha energía, tiempo, ilusión, dinero, un montón de cosas en el intento. Bueno, vale, pues aprovecha eso para el siguiente. Por lo que veo es más una cuestión de enfoque, ¿no? De cómo lo vemos, cómo nos enfrentamos, cómo nos hablamos, cómo nos hablan los demás, ¿no? Exacto. Sí, muy importante dónde ponemos el foco. Y una cosa que me encantó antes y que no quería que se me pasase. Cuando hay días feos, cuando dejas de fumar, cuando estás dejando de fumar, un día feo suele durar 24 horas. Pero es que cuando fumas, también tenemos días, ¿puedo decirlo? Días de mierda. Sí. Y duran 24 horas. Un día de mierda dura 24 horas, jolín. Totalmente. Muchos días grises, lo que tú comentas, pero fumando o sin fumar. Me está gustando, no sé si a ti, Carmen, también te pasa, todo lo que nos estáis diciendo es mirar la otra cara que las personas que intentamos dejar de fumar siempre miramos. Y es que mal lo voy a pasar, cómo voy a sufrir, cómo voy a buscar ahora el mejor momento, Siempre si estoy negativo, preparando. ¿no? ¿Sí? Siempre. Y como se decía, siempre positivo, era al Siempre contrario, negativo, ¿no? nunca positivo. Eso, bueno, la cuestión es que es verdad que hay más luz que sombras, que siempre puede ser un gran día, que todos tenemos la oportunidad, ¿no? Por la mañana de elegir qué queremos hacer o cómo queremos afrontar ese día. Hay cosas que nos vendrán sin buscarlas, pero la actitud de vamos a ponerle ganas y un poco de sal a la vida puede Elegir ser. te hace alguien tremendamente libre, poder elegir. Pues en esa elección, venga, estamos siendo un poco Quijotes, lo estamos sufriendo, estamos ahí con esa recaída y quizá, no sé, es el momento importante para pedir ayuda profesional en el momento de la recaída, más que incluso cuando hemos decidido dejar de fumar por primera vez. Bueno, yo creo que a lo largo de nuestra conversación tenemos todos claro que pedir ayuda es importante en el inicio o sobre todo cuando tienes una recaída, ¿no? El 70% de las personas, dicen las estadísticas, que dejan de fumar sin ningún tipo de ayuda. Pero también dicen las estadísticas que las personas que no piden ayuda tienen recaídas más frecuentes y muchas veces con anterioridad a las personas que lo hacen. Creo que ya que hablamos de un trastorno adictivo, que también tenemos, que esto es muy coloquial, pero también tenemos que ponernos un poco técnicos, tenemos que saber muy bien qué tratamiento tenemos que emplear con las personas que tenemos delante. Vamos a decir que es un tratamiento multicomponente, pero vamos a explicarlo para que todo el mundo lo siga. Cuando hablamos de un tratamiento multicomponente decimos que tiene dos pilares fundamentales. Uno, que es la parte psicológica, la parte cognitivo-conductual, es decir, hablasteis de cambio de conductas y además hablamos de que las personas fumadoras o adictas muchas veces tienen falsas ideas o falsas concepciones en relación a con lo que les está pasando. Y hay otra parte muy importante que es el tratamiento farmacológico. El último metaanálisis de la Cochrane dice que los fármacos a día de hoy en primera línea de cesación tabáquica, es decir, bien sea vareniclina, citisiniclina, TSN o bupropión, duplican tus posibilidades o triplican frente a no utilizar nada. Por tanto, pedir ayuda profesional es vital, importante y hará que aumentes tus posibilidades de éxito. Voy a rescatar algo que acabas de decir, Raquel, porque hablabas de esas falsas ideas que nosotros mismos a veces nos contamos, ¿no? Porque cuán verdad es, y más ahora con todas estas nuevas formas de fumar, que te encuentras a gente que dice, no, he dejado el tabaco, pero vapea. Está con tabaco calentado, incluso te dice, no, lo he dejado, esto que estoy haciendo no tiene nicotina. Porque es verdad que hay muchos de estos nuevos artilugios, ¿no?, que pueden estar sin nicotina. Pero ¿hasta qué punto eso es una realidad? Nos estamos engañando totalmente.
¿Qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo quitarnos esa falsa sensación? Bueno, pues realmente si tú has dejado de fumar cigarrillos tradicionales, podemos decir que has dejado de fumar. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que si estás vapeando, usando tabaco calentado, usando bolsas de nicotina, estás consumiendo, podemos cambiar el verbo, ¿vale? En lugar de fumar hablamos de consumir. Estás consumiendo productos novedosos, que les llama nuestro Ministerio de Sanidad, productos de tabaco y nicotina, porque el tabaco calentado es tabaco. O sea, podemos explicar así un poco rapidito de qué productos estamos hablando, porque quizás alguien no sabe. Tenemos por un lado los cigarrillos electrónicos, los vapers, que es lo mismo, que son unos aparatitos, artilugios, como tú has dicho, que tienen un líquido dentro que puede tener o no nicotina. Sí que es verdad que puede tener o no nicotina. De hecho, los que no tienen nicotina son los que están ahora mismo captando a nuestros chavales y chavalas a inhalar, a meter en sus pulmones metales pesados, propilenglicol, glicerina, o sea, un montón de sustancias que no tienen que estar ahí. Pero las personas que están dejando de fumar, que nuestro podcast era sobre recaídas, no se nos olvide, no utilizan jamás esos dispositivos. Los que utilizan son los que tienen nicotina, porque si no, no les van a aportar aquello que busca su cuerpo. Nuestro cerebro tiene una serie de receptores y el cerebro de las personas fumadoras tiene un montón de receptores nicotínicos que nosotros cuando hacemos tratamiento lo explicamos como una especie de bichitos que piden esta nicotina. Entonces, cuando tú dejas de fumar, esos bichitos, que Raquel lo cuenta como pajaritos o pajarinos. Pajarinos en Asturias. Esos se van durmiendo, ¿vale? Entonces, tú estás dejando de fumar y esos bichitos se van durmiendo. Si tú le das una dosis de nicotina, por muy pequeña que sea, y en el formato que sea, me da lo mismo que sea un vapor, que sea un tabaco calentado, que también es un artilugio para consumir tabaco, o que sea una bolsita de nicotina que se coloca aquí en la encía y te va dando una pequeña dosis, con esa pequeña cantidad de nicotina, este bichito dice, uy, ¿qué me estás dando? Que yo estaba un poco dormido, pero he oído algo. Y automáticamente se empieza a pedir algo más. Entonces, estos aparatos tienen muchísimo que ver con las recaídas, tienen muchísimo que ver con el no conseguir dejar de pensar en el tabaco, porque nuestro cerebro está enganchado a la nicotina. No es el método para dejar de fumar. Por supuesto. Y no solo tienen que ver con las recaídas, sino con los consumos duales. El 80% de las personas que consumen cigarrillos electrónicos consumen tabaco convencional a la vez. Sí, sí. Y luego sabemos además, es verdad que son productos muy jóvenes, pero ya vamos teniendo ciencia respecto a los efectos. Entonces sabemos que hay estudios que relacionan una doble relación con el infarto de miocardio de los vapers respecto al tabaco. Que hay líquidos de vapeo que tienen hasta 100 veces más metales pesados que el cigarrillo tradicional, porque estos productos se visten como productos menos dañinos. Pues no, señores. Hay una amplia variabilidad de productos, es verdad, que eso hace que hay una marejada constante de confusión y ni siquiera los sanitarios a veces sabemos de qué producto estamos hablando, pero ya tenemos ciencia que relaciona la nicotina sintética como una nicotina que produce más adicción que la de origen vegetal. O sea, la nicotina no es un producto dedicado al consumo de por vida. Sí que es verdad que hay un método para dejar de fumar, que es la terapia sustitutiva de nicotina, que tiene un objetivo, que es que dejes de fumar y que dejes de consumirla. O sea, la propia terapia sustitutiva de nicotina tiene en sí mismo el objetivo de que no la utilices más que unos meses, porque la nicotina, sabiendo que no es una sustancia como el tabaco, la nicotina provoca adicción y aunque es cierto que no tiene una relación directa con el cáncer, una vez que aparecen los tumores, por ejemplo, acelera su crecimiento. Por lo tanto, no queremos que nadie se quede consumiendo ese tipo de productos. Bueno, de hecho, una de las estrategias de la industria tabacalera, estaréis de acuerdo conmigo, que es vendérnoslo también como una alternativa para dejar de fumar. Y yo lo resumo de una manera muy sencilla. Si tú dejas de fumar, la solución no puede salir del estanco. Ha de salir de un sitio donde vendan ciencia. Vender suena feo, donde haya ciencia.
pero te entendemos. Sí, bueno, hemos hablado de un montón de temas relacionados con las recaídas, cómo afrontarlo, estrategias, cómo recurrir a profesionales. Tenemos que ir acabando, pero no sé si queréis lanzar algún mensaje final, algún tipo de conclusión, algo que a las personas que se están enfrentando a esa tarea tan quijotesca de abandonar el tabaco, no sé si tenéis algún mensaje así directo y claro. ¿Qué mensaje dejamos, Blanca? Pues mira, podemos rescatar algunas de las cosas que hemos dicho. Yo le daría la enhorabuena a aquella persona que ha realizado un intento para dejar de fumar, porque es un esfuerzo heroico, porque realmente el tabaco está en todas partes. O sea, porque tú vas por la calle y ves un montón de gente fumando, además con el sesgo de percepción, ¿no? Vas diciendo, ¿pero qué pasa, que fuma todo el mundo? No, no fuma todo el mundo. En España fuman 2, 3 personas de cada 10. No son tantas, la mayoría no fumamos, ¿vale? O sea que eso, primero, enhorabuena. Y luego, si algo sabes, es que puedes dejar de fumar. Ya lo has hecho. Una persona ¿No? que recae, si algo sabe, es que puede dejar de fumar. Entonces solo necesita planificar el siguiente intento. Quizás no es ahora, quizás dentro de un mes, pero sabe que puede. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con mi querida Blanca, que, cómo no, sí, aquí somos zipizape del tabaco. Pero además añadir también que no dejen de pedir ayuda, que no dejen de hacer cuantos intentos necesiten, que nunca es tarde para dejar de fumar y que, por supuesto, que si ya lo has hecho una vez puedes repetirlo, a lo mejor con otros ingredientes, tal y como hablábamos antes, pero que va a ser una decisión que es vital, no solo para tu salud, sino que puede serlo para qué. Pues para ganar libertad, Para vivir más y mejores años de vida. para cuidar a los que te rodean. Y para tu medio ambiente también, que este planeta, esta casa, ¿cuántos años nos tiene que durar? Yo quiero que mis Muchos. tataranietos sigan viviendo en este planeta. Efectivamente. Así que animamos a Hemos todo el mundo convencido a todo el mundo. Animamos a todo el mundo a que hagan un intento serio de dejar de fumar y que siempre hay salida para todo en esta vida, que la vida está llena de 1000 oportunidades. Pues se agradece que hayáis puesto diferentes ejemplos, porque la motivación puede venir por diferentes vías. Y me gusta porque hoy hemos hablado de oportunidades y yo creo que se trata de eso, ¿no? De darnos a nosotros mismos, de regalarnos la oportunidad de vivir mejor y de decidir, ¿no? De ser protagonistas de nuestra salud, que es un poco también lo que siempre buscamos desde Más que Ideas. Daros las gracias porque nos habéis enseñado que una recaída no es un motivo de frustración, que puede ser un motivo de aprendizaje. Creo que, de hecho, no solo para la siguiente intentona, sino que muchas veces es también un aprendizaje para otras cosas que nos puedan Para la suceder vida. en Sí, la vida. eso es. Así que agradecidos de corazón. Sabéis que para nosotros sois más que profesionales, sois amigas de la Fundación Más que Ideas, así que esperamos que os volvamos a encontrar en nuevos proyectos. Mil gracias de verdad por Sin duda. acompañarnos. Aquí estaremos. Gracias, Ha sido Teresa. un placer. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Pues concluimos este episodio de hoy. Esperamos de verdad que haya sido de ayuda. Recuerda, y desde aquí yo creo que Carmen y yo, las dos con mucha energía, que dejar de fumar siempre es una buena decisión. Todos nos hemos encontrado piedras en el camino, pero acompañados de profesionales como las que hoy han estado con nosotros, estamos seguros de que ese objetivo, un mundo sin tabaco, también en tu vida, en tu día a día, es posible. Te recordamos que nos busques, que mires nuestra web, que nos sigas en redes sociales. Quizá hay algún tema más que te interese, también, ¿por qué no? Algo que te genere curiosidad y también, pues quizá nuevas ideas para compartir en el futuro. Muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos y por sumar en salud junto a nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.